presentes, son los hermanos y los visitantes. Los saludo, hermanos, con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias le doy, hermanos, a Dios por la oportunidad, la bendición que me da por estar totalmente con ustedes en este santuario donde hemos venido, hermanos, a adorar a nuestro Dios, a buscar de su consejo, hermanos, de su misericordia. A Él sea, hermanos, el reconocimiento y la gloria, hermanos, desde hoy y por toda la eternidad. En el nombre de Jesucristo, nos voy a invitarlos a considerar, los invito, hermanos, a considerar la palabra de Dios, los visitantes de la misma manera. Los invito a considerar la enseñanza de nuestro Señor, con el tema, hermanos, que se le ha titulado, de compartirnos en el nombre de Jesucristo con cada uno de ustedes, confesión para la salud. Tiene su base en la carta que el apóstol San Pablo dirigió a los Romanos, capítulo 10, y es el versículo 10, hermanos, que me sirve como marco de enseñanza. Dice este versículo 10, si deseamos su Biblia, dice Romanos capítulo 10, versículo 10, de esta manera. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Amén. Es, hermanos, el apóstol San Pablo el que hace conocer a la iglesia de los romanos de la importancia, hermanos, de nosotros, primeramente, conocer de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo, hermanos, que cada uno de nosotros creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él es el Salvador del mundo. Amén. Que Él es el que vino, hermanos, a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Él, con su muerte, hermanos, nos vino a ofrecer la salvación, la libertad, hermanos, como ya escuchamos, la libertad nos vino, hermanos, a ofrecer la vida eterna a cada uno de nosotros. Pero es indispensable o es necesario que aquellos que escuchan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que escuchan la predicación del Evangelio, ellos confiesen, o en otras palabras digan, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. O decir, creo que Jesucristo, Él es el Salvador del mundo. Yo comprendo claramente que Él es el que vino a morir en la cruz para darme la salvación, para darme la vida eterna. Es importante que nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, no nos dé vergüenza o pena manifestar su nombre, porque Él nos vino a ofrecer la salvación. Él vino a morir por cada uno de nosotros. Amén, amén. Él vino a darnos la salvación. Tuvo que sufrir el Señor Jesucristo. Juan, cuando Dios lo mandó para aparejar el camino del Señor, Juan el Bautista, él da testimonio acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cómo Dios lo mandó a él para que bautizase, para preparar el camino, para que Israel se diese cuenta que Él era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hermanos, cuando la persona acepta al Señor Jesucristo, se bautiza en su nombre, Jesucristo, hermanos, cuando se invoca el nombre de Jesucristo, la persona recibe el perdón de sus culpas, recibe el perdón de sus pecados, porque Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el que vino y murió por nuestras culpas, por nuestros pecados. Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice de esta manera, versículo 29, San Juan capítulo 1, versículo 29, dice, estas cosas, desde el 28 dice, estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán donde Juan bautizaba. El siguiente día ve Juan a Jesús, que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es
dije, tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua, y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieras descender el Espíritu y que reposa sobre él. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Hermanos, Jesús, o el Señor Jesucristo, hermanos, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo vino a llevar a cabo el plan, hermanos, de la salvación para ofrecernos la vida eterna, para darnos la salvación a todo aquel que crea en Él, a todo aquel que le confiese a Él como su único y suficiente Salvador. Porque nosotros creemos que Jesucristo, hermanos, Él tomó un velo humano para poder venir a morir en la cruz. Él, hermanos, dice la palabra de Dios, así que por cuanto los hijos, hablando del ser humano, participaron de carne y de sangre, Él también participó de carne y sangre. Dice, para destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Era necesario el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir con su muerte, con su sacrificio, dice, al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y así librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos por toda la vida, hermanos, a vivir en la servidumbre de pecado. Cuando nosotros, hermanos, aceptamos al Señor Jesucristo, Él, hermanos, nos da la salvación, la vida eterna. Dice allí, hermanos, donde tengo mi base, Romanos capítulo 10. Dice el versículo 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego, hermanos, hace una pregunta, dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, de la paz de los que anuncian el Evangelio de los bienes. Amén. Es algo glorioso que nosotros hasta este tiempo tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pero primeramente, hermanos, es necesario escuchar de Jesús, del Salvador del mundo, que Él vino a morir por nosotros y creer en Él. Saber, hermanos, que Él vino a darnos la salvación, darnos la vida eterna. En el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo, había algunos que no creían públicamente o no decían que Jesús era el Cristo o el Mesías, porque en la secta de los judíos había esto, que nos habían amenazado, que si alguno confesaba que Él era el Mesías o Él era el Cristo, iban a ser echados
de la sinagoga de ellos en aquel tiempo. Vamos, en aquel tiempo para los judíos que creían en el Señor Jesús era causa de sufrimiento, de dolor, porque eran, en otras palabras, apartados de su pueblo. Ya no los aceptaban en las sinagogas donde los judíos se reunían. Y nos dice la palabra de nuestro Dios como en aquel tiempo, cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí sobre la superficie de la tierra y sanó a aquel ciego que le untó lodo en sus ojos y le mandó que se lavase, que fuese y lavase sus ojos al Siloé. Dice la palabra de Dios como aquel ciego recibió la vista. Pero los judíos y los fariseos no querían aceptar aquel milagro. En varias veces lo cuestionaron preguntándole a él, y a sus padres le preguntaron acerca de que si él era su hijo, pero sus padres, ellos por miedo de ser echados de las sinagogas o expulsados de las sinagogas, le dijeron a los fariseos, a los judíos, que le preguntaran a él, que él tenía edad. Dice la palabra de Dios, hermanos, esto en el Hechos de los Apóstoles. Los invito, hermanos, a mirar esta escritura. Perdón, hermanos, San Juan capítulo 9, versículo 32. Es otra escritura que tenemos. San Juan capítulo 9, versículo 32. Dice de esta manera, hermanos. Hablando, hermanos, de aquellos hombres, hermanos, no creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 31, hermanos. San Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Y luego les dice, hermanos, aquel ciego a los fariseos, dice, desde el siglo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si este no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Respondieronle y dijeronle entonces, en pecados eres nacido todo y tú nos enseñas, y echaronle fuera. Oyó Jesús que le habían echado, hablándonos del ciego que recibió la vista. Recibió Jesús, dice, y hallándole y díjole, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, y dijo, ¿quién es, Señor? Para que crea en él. Y díjole Jesús, y le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dice, creo, Señor, y adoróle. Y díjole Jesús, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Amén. Hermanos, qué glorioso es, hermanos, cuando alguien recibe al Señor Jesús. Hermanos, y no tiene pena, no tiene vergüenza de manifestar su nombre a Él. Porque Dios, hermanos, a cada uno de nosotros que hemos recibido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no nos debemos de avergonzar de ser cristianos, de tener, hermanos, la bendición tan grande de tener la esperanza de la salvación, tener la esperanza de la vida eterna. Dios nos ha dado un regalo muy valioso, muy grande. Dios nos ha dado la esperanza de la salvación y de la vida eterna. Es un regalo que cada uno de nosotros individualmente hemos recibido de Dios. Un día, por gracia de Dios, nosotros escuchamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, un día nos confesamos también, como este hombre, hermanos, que recibió la vista. Y entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Y desde ese día, hermanos, nosotros decimos que Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Que Jesucristo, Él es, hermanos, el verdadero Dios y la vida eterna, el único Dios verdadero, hermanos. El único Dios que
llevó a cabo ese plan de salvación para darnos la vida eterna. Somos bienaventurados y dichosos nosotros por la bendición que Dios nos ha dado de la salvación, de la vida eterna. Bueno, hermanos, hay otro ejemplo que nos presenta la palabra de Dios. Un ejemplo muy conocido de ustedes, de aquel hombre que venía de adorar de Jerusalén, aquel eunuco etíope. Y dice la Escritura cómo Dios le habla a Felipe y le dice que se allegara a este hombre para explicarle, para enseñarle, para presentarle el Evangelio de Jesús. Amén. Dice la Escritura cómo este hombre venía leyendo la Escritura donde habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios cómo Felipe se allega al eunuco y le pregunta algo muy importante. Le pregunta, dice, ¿más entiendes lo que lees? Le dice el eunuco, dice, ¿y cómo he de entenderlo si no hubiera quien me enseñase o me explicase? Bueno, en ocasiones las personas no entienden el plan de la salvación. Es muy importante que las personas sigan escuchando, los que todavía no han entregado su vida a Dios, vengan, sigan viniendo a escuchar la palabra de Dios. Amén, amén. Le pidan a Dios que Dios nos ayude a comprender el plan de la salvación, el plan de la vida eterna que Dios ofrece. Porque en ocasiones la persona viene, pero todavía no alcanza a entender o a comprender el plan de la salvación. Dice la Escritura que una vez que Felipe le explica acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que como cordero fue, hermanos, fue, y como cordero mudo no abrió su boca. Dice que llegando a cierta agua, entendiendo el eunuco, le dice a Felipe, dice, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe al eunuco, dice, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Entonces, cuando la persona hace la determinación de entregar su vida a Dios, de bautizarse en el nombre de Jesucristo, debe comprender en toda plenitud, hermanos, hablando quién es Jesucristo. Que Jesucristo Él es el verdadero Dios. Que Jesucristo vino a llevar a cabo el plan de la salvación. Que hasta este tiempo se sigue predicando, hermanos, que en el nombre de Jesucristo, hermanos, la persona puede alcanzar su salvación. Que en el nombre de Jesucristo el hombre alcanza el perdón de los pecados. Porque hermanos, ese es el plan central de lo que es la predicación. Saber, hermanos, que el Señor Jesucristo nos ofrece la salvación, nos ofrece la vida eterna. Amén. Por ejemplo, hermanos, cuando el ángel le habla a Cornelio, le dice que fuera, hermanos, por aquel hombre, o que enviara por aquel hombre, juntando Cornelio sus familiares. Dice la Escritura cómo, hermanos, cuando llegó Pedro, hermanos, les explica acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo, hermanos, que le explicó Felipe al etíope acerca de nuestro Señor Jesucristo. Que Él fue llevado al Calvario, hermanos, que fue, hermanos, fue muerto por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Dice, una vez que llegó Pedro, dice el versículo 34, Hechos 10, 34, dice, entonces Pedro, abriendo su boca, le dijo a Cornelio y a los que estaban reunidos, dice, por verdad hay que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Y luego, hermanos, les explica el Evangelio del Señor Jesucristo. Envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo,
Dice, este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, el cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, dice, y no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había antes ordenado, es a saber, a nosotros. Hablando Pedro, hermanos, de él y de los apóstoles, dice que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Porque el Señor Jesús, hermanos, anduvo comiendo con los discípulos después de que resucitó de los muertos. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Sí, hermanos, en la invocación del nombre de Jesucristo, las personas reciben, hermanos, el perdón de pecados, reciben la salvación. Es lo importante. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio y estamos determinados a servirle a Dios, nosotros, hermanos, como aquellos, llegamos de la misma manera. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer, hermanos, que Él es el que nos vino a salvar, el que vino a dar su vida por nosotros, el que murió, hermanos, pero que con poder al tercer día resucitó. Hermanos, para que dice la palabra de Dios que así como Moisés levantó, hermanos, la serpiente en el desierto, fue necesario que el Hijo del Hombre, dice, se ha levantado, es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, a Él será gloria. Yo creo que muchos de nosotros, hermanos, hemos confesado su nombre. Nos sentimos contentos. Todavía hay personas que no le aceptan. Síganle pidiendo a Dios que Dios nos ayude a comprender el plan de la salvación y de la vida eterna. Hermanos, que el Señor les bendiga y Él les guarde a cada uno de ustedes.